y bienvenido de nuevo a mi canal Curioso de la Historia. Hace unos días, el director de una película que está generando bastante polémica y críticas, Emilia Pérez, hizo unas declaraciones que, por decirlo de una manera suave, fueron bastante desafortunadas. Las declaraciones las tengo aquí y te las voy a leer para no decir nada que no sea real. En relación al español, Jacques Audiard, que es como se llama el director, decía: es un idioma de gente pobre y migrantes. Yo, por supuesto, no estoy en nada de acuerdo con este comentario. Y de hecho, puedo entender a qué se refiere, pero lo dice tremendamente mal. Aún así, este comentario me viene súper bien para hacer un vídeo que llevaba tiempo queriendo hacer, o un episodio, por decirlo de alguna manera, y es la realidad de los virreinatos. Si realmente, y como dice la leyenda negra, eran una época oscurantista en la que la gente lo pasaba súper mal, o si por el contrario, la realidad virreinal era bastante diferente a lo que nos comentan. Por supuesto, como la película de Emilia Pérez está ambientada en lo que es México, voy a centrar este análisis en lo que es el virreinato de la Nueva España, pero este análisis puede valer también para cualquiera de los otros, ya que aunque tenían diferencias, en lo esencial eran muy similares, sobre todo en lo que es la gestión administrativa, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin más dilación, vamos a comenzar esta comparativa entre los virreinatos en el siglo XVIII y Francia en el siglo XVIII, y luego ya al final, en el momento de la conclusión, analizamos si realmente esto que comenta el bueno de Jacques es cierto o si es bastante falso. Comenzamos. Pero antes de comenzar con lo que es la propia comparativa como tal de los diferentes países o el virreinato de Nueva España con respecto a Francia, sí que me gustaría hacer una pequeña comparativa también entre lo que eran las gramáticas de estos diferentes idiomas. Y es que, ya que el bueno del director habla específicamente del español como idioma, me gustaría dar un par de datos que creo que ya pueden empezar a ser bastante esclarecedores. El primero de ellos es la propia antigüedad de cada una de las gramáticas. Al final, la gramática, resumiendo mucho, no dejan de ser las reglas que rigen un idioma como tal. Y precisamente ahí radica su importancia. Es la primera vez que se estructura un idioma, por decirlo de alguna manera. Y ahí el español le lleva muchísima ventaja al francés. Concretamente, la lengua castellana, la gramática de la lengua castellana, se estructura y se publica en 1492 por Antonio de Nebrija. En este caso se escribió la primera gramática de la lengua castellana y ocurrió en un momento crucial, que fue la unificación de España bajo los reyes católicos y la llegada de Colón a América. Nebrija tenía un objetivo claro, que era estandarizar el castellano y dotarlo de reglas gramaticales, algo que hasta ese momento solo se hacía con el latín. Es decir, que la primera lengua o el primer idioma que se estructuró formalmente después del latín fue el español. Y además hay una cita muy importante de Nebrija que nos da una visión de la importancia que le daba este buen hombre a la estructura y a la gramática, que es: siempre la lengua fue compañera del imperio. Al final es la explicación de la importancia política de tener un lenguaje unificado. Esta obra fue clave para la expansión del español en América y su consolidación como lengua de cultura y administración. Ahora viajamos a Francia, y aunque el francés llevaba siglos evolucionando, no fue hasta 1550 que Louis Maigret, seguro que se dice de otra manera en francés, escribió la primera gramática de la lengua francesa, es decir, casi 60 años después de la gramática española. Hasta entonces, el latín dominaba la educación y la escritura formal. Y la obra de Maigret lo que quería era tratar de darle una legitimidad al francés como una lengua de cultura. De ahí yo creo que saca el director esa reminiscencia de que el francés es un lenguaje culto y el español va por otro lado. Pero bueno, sigamos. Comparándolo con el español, sin embargo, el desarrollo de la gramática fue bastante tardío, pero sentó las bases para que en 1635 se fundara la Academia Francesa encargada de regular la lengua. 1635 frente a 1492, es decir, ya estamos hablando de más de 100 años. Pero un dato muy curioso y que no mucha gente sabe es que previo a la gramática francesa estaba la gramática náhuatl, es decir, el arte de la lengua mexicana se desarrolló
y se publicó en 1547 por Andrés de Olmos. Vamos, que la primera gramática de una lengua americana fue previa incluso a la gramática del francés. Yo ahí lo dejo. Y a diferencia de la de Nebrija, en este caso, Olmos no buscaba tratar de estandarizar un lenguaje para un imperio, sino mejor comprender el náhuatl para facilitar la evangelización de todos los indígenas. Su obra trataba de adaptar las reglas del latín al náhuatl, respetando, eso sí, sus particularidades lingüísticas. Y este trabajo abrió la puerta para que otras lenguas indígenas fueran estudiadas y preservadas en el futuro. Es decir, y como conclusión final de este apartado, que antes ni siquiera de que el francés estuviera estandarizado, los españoles ya entendían y comprendían la importancia de estructurar el idioma como tal, tanto para transmitir información como para desarrollar una buena infraestructura administrativa, como también para desarrollar el arte y la cultura, que es algo que veremos más adelante. Y dicho ya todo esto de la gramática, creo que es momento de empezar con la comparativa como tal entre el virreinato de la Nueva España y el Reino de Francia en el siglo XVIII. Comencemos por la comparativa entre cultura y educación del virreinato de Nueva España y de Francia. En el virreinato de Nueva España se contaba con una red educativa y cultural que lo posicionaba como un centro intelectual de primer nivel en América. Algunos de sus principales centros fueron la Real y Pontificia Universidad de México, fundada en 1551. Fue la segunda universidad de América, después de la de Santo Domingo, en 1538, e impartía, entre otras materias, estudios de teología, derecho, medicina y artes. El Colegio de San Ildefonso, en 1583, fue también uno de los centros educativos más prestigiosos y con una fuerte influencia jesuita. Después, el Colegio de San Juan de Letrán, del siglo XVII, dedicado a la formación, en esta ocasión, de criollos en filosofía y letras. Pero no había única y exclusivamente universidades o escuelas. También había bibliotecas, como por ejemplo la Biblioteca Palafoxiana, de 1646, que fue la primera biblioteca pública en América, ubicada en Puebla, con miles de volúmenes traídos de la propia Europa, a los que también se añadían los títulos que se publicaban directamente desde los territorios del Nuevo Mundo, que era como se conocía el continente americano en aquel momento. También es importante tener en cuenta que la minería, en el aspecto económico, era fundamental en el virreinato de Nueva España. Por eso se creó el Real Seminario de Minería en 1792, que fue uno de los primeros en el mundo dedicado a la formación de ingenieros de minas y muestra interés en el desarrollo de la industria minera. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de que en el caso del Virreinato de Nueva España no solamente se dedicaban a copiar lo que veían en otros centros culturales, sino que su grado de desarrollo era tal que ya empezaban a innovar por delante de otros muchos lugares en el mundo. Tanto era así y tanta publicación había que se desarrolló la imprenta concretamente en 1539, con la Casa de Juan Pablos. Se convirtió esta en una de las principales de América, como la producción de catecismos, de diccionarios y también, como te comentaba, de obras científicas, tanto para su reproducción de ejemplares que venían del continente europeo, como también de todos aquellos estudios y desarrollos que se hacían directamente en el propio territorio de Nueva España y demás virreinatos. Y por último, pero no por ello menos importante, sino más bien todo lo contrario, y es que realmente creo que es uno de los mejores ejemplos del nivel cultural que había en el virreinato, es el Real Jardín Botánico del Palacio Virreinal, que fue creado precisamente en el siglo XVIII y que promovía el estudio de la flora local y su aplicación medicinal. Por supuesto, Francia también contaba con una gran tradición cultural, aunque sí que es cierto que su acceso a la educación estaba restringido mucho más a las élites. Por poner algunos ejemplos, la Universidad de la Sorbona del siglo XVIII, que fue el principal centro de educación superior, aunque dominado en este caso por la teología, la Academia Francesa de 1635, de la que te hablaba anteriormente con respecto a la gramática, imprentas y periódicos súper importantes, como por ejemplo Le Mercure Galant, la Enciclopédie de Diderot y d'Alembert, el Palacio de Versalles, que es de sobra conocido, o la propia Ilustración francesa como movimiento cultural, con figuras como Voltaire, Rousseau o Montesquieu.
Como conclusión en este punto, podemos decir y asegurar que si bien es cierto, Francia era una de las cunas de la cultura europea, y eso lógicamente ni se puede ni se debe negar, el Virreinato de Nueva España no se quedaba muy atrás en el conocimiento, ya que tenía una gran red de universidades, de centros culturales y también de desarrollo cultural propio, teniendo muy en cuenta que la educación no solamente estaba restringida a las élites. Aquí sí que había una mayor capilaridad de formación en todos los estratos sociales. Lógicamente, el grado de alfabetización no era el que nos encontramos hoy en día, pero sí que es cierto que en muchos aspectos era superior a muchos países europeos. Ahora pasamos a lo que eran la economía y los recursos, porque a fin de cuentas no hay ninguna sociedad ni ninguna cultura que crezca si realmente no tiene dinero en el bolsillo. Y en este caso empezaremos por el Virreinato de Nueva España de nuevo. Hay que tener en cuenta que uno de los principales recursos con los que se contaba en este territorio era con la minería, como hemos visto anteriormente con la Escuela de Minería. Esta era la principal fuente de riqueza, con minas tanto en Guanajuato, Zacatecas y Tasco. La plata era el motor de la economía, permitiendo además el comercio con Asia, con el famoso y conocido Galeón de Manila y también con Europa. Hay que tener un punto muy claro con respecto al tema del comercio, y es que el comercio, además de traer dinero, también trae cultura. Algo que es súper importante con respecto a esta comparación que estamos haciendo, ya que al final también en el comercio se abren las puertas, conocemos más de otras culturas, tenemos que comerciar con ellos, tenemos que entendernos, saber qué es lo que piensa la otra persona, qué es lo que busca, qué es lo que desea, y eso al final también abre mucho la mente. Es decir, que el comercio que se daba en la Nueva España, en el Virreinato de Nueva España, también aumentaba la cultura del territorio, no solamente su bolsillo. Y hablando de bolsillo, la fundación de la Casa de la Moneda de México en 1535 supuso un boom para la economía del territorio. ¿Por qué? Porque se les permitió acuñar por primera vez el real de a8, que era la moneda de uso global. Es decir, que desde el Virreinato de Nueva España se podía emitir y crear moneda que luego a su vez se utilizaría para comerciar con todo el mundo. En aquella época el real de a8, para que te hagas una idea, era como el dólar de hoy en día. La mayoría de las transacciones se realizaban en esta moneda porque era la que más respaldo tenía y más reconocimiento por todos los países. Al final, en ese momento, el Imperio Español era el hegemón y de esa manera la economía de España se vinculaba a través de todo el mundo. Por cierto, y como dato importante, porque sé que hay mucha gente que me ve del otro lado del charco, cuando hablo de España, muchas veces nos va la mente a pensar en la España peninsular. Y en este momento de la historia, España como tal era casi más importante el Virreinato de Nueva España que la península. Sí que es cierto que en la península estaban los reyes, estaba todo lo que era el complejo administrativo, por decirlo de alguna manera, pero realmente desde donde se comerciaba y desde donde todo el mundo quería estar, lo que se dice ahora, hablando mal y pronto, la pomada, era el Virreinato de Nueva España y no tanto la península ibérica. Pero bueno, sigamos también con temas económicos. Otro muy importante era la agricultura. Aquí había una gran y rica producción tanto de maíz como de trigo, como de cacao y tabaco. El comercio, justamente como comentábamos anteriormente, la relación con Filipinas a través del Galeón de Manila fue espectacular, permitiendo la entrada de mercancías chinas como la seda y la porcelana. Pero no se quedaba el Virreinato de Nueva España única y exclusivamente en las materias primas, sino que también se empezó a desarrollar una protoindustria, tanto manufacturera de textiles como también de producción de vino y de cerámica. Es decir, hablando mal y pronto, el Virreinato de Nueva España era un territorio rico, era un territorio floreciente, al que todo el mundo quería ir a vivir, porque había mucha riqueza para desarrollarse. De hecho, el propio Alexander von Humboldt, en el ensayo político sobre el reino de la Nueva España de 1811, hizo algunas referencias literales que yo ahora voy a pasar a comentarte, como por ejemplo, el agricultor indio es pobre, pero libre. Su situación es mucho mejor que la de los campesinos del norte de Europa, en especial rusos y alemanes.
el número de esclavos es prácticamente cero. En relación a la minería que te comentaba anteriormente, decía, y te transcribo literalmente, esto debe saberse en Europa. Los mineros mexicanos son los mejores pagados del mundo. Ellos reciben de 6 a 7 veces más salario por su labor que un minero alemán. Por cierto, recordarte como dato importante que Humboldt era alemán y protestante, es decir, no tenía por qué tenerle ningún tipo de cariño al virreinato de Nueva España ni a lo que allí pasaba. Te lo digo porque en muchas ocasiones se puede tratar de tergiversar la información y en este caso, como te digo, era una persona más que objetiva, que precisamente lo que hubiera preferido o deseado es que todo lo que estaba contando fuera obvio en un país protestante y no en uno católico, como era en este caso el virreinato de Nueva España. Y ahora, haciendo la comparativa en lo económico con Francia, tenemos que estamos en un país en el que hay una agricultura en crisis. Gran parte de la población era campesina y dependía de una agricultura de subsistencia. Entre 1770 y 1788, además, hubo muy malas cosechas, provocando escasez de alimentos y hambrunas. Y justamente estas cosechas fueron las precursoras de la gran crisis de 1788 a 1789 que elevó los precios del pan, afectando gravemente a la población. Y todos sabemos en qué acabó derivando esto de 1789, que no fue en otra cosa que la Gran Revolución Francesa. Sí que es cierto que Francia en lo global vivía también épocas de gran bonanza, es decir, en ese momento Francia también estaba generando bastante, pero había una gran desigualdad fiscal, y es que la nobleza y el clero estaban totalmente exentas de pagar impuestos, mientras que los campesinos y la burguesía pagaban tasas excesivas. Y había un gran déficit fiscal agravado, entre otras cosas, por los gastos militares y la ayuda a la Revolución Americana. En este caso, hablamos de las 13 colonias americanas, pero poco después también se sabe que los franceses intentaron hacer de las suyas en el territorio americano español, por decirlo de alguna manera. Y sí que es cierto que también tenía una importante protoindustria que estaba muy enfocada también al desarrollo de la manufactura textil y sobre todo al lujo, relojes, perfumes, etcétera, etcétera, aunque esta economía estaba muy vinculada a lo que era la aristocracia, básicamente porque eran ellos los únicos que consumían este tipo de productos. Sí que es cierto que no solamente en Francia, sino que exportaban tanto relojería como también perfumería y otro tipo de artículos de lujo, como lámparas, etcétera, etcétera, pero siempre iba muy enfocado al sector de lujo. Generaba mucho dinero, pero eran pocos clientes los que tenían y normalmente dentro de estas manufacturas y dentro de estas fábricas también había cierto control por parte de la aristocracia francesa. En conclusión, mientras que Francia tenía una gran crisis en estos momentos alimentaria y estaba empezando a tener problemas de déficit fiscal y de sobreconcentración de riqueza en unos pocos, el caso del virreinato de Nueva España tenía una economía más estable por su diversificación y también porque tenía una gran producción minera y un comercio global con el que Francia en ese momento no contaba. Y por último, pero no por ello menos importante, llegamos al aspecto político y administrativo. Mientras que en el virreinato de Nueva España se gobernaba o estaba gobernado por un virrey, que era el representante del rey en España, había una división en intendencias para mejorar la administración fiscal y también ya empezaba a haber bastantes tensiones entre criollos y peninsulares, lo cual acabaría desembocando en gran parte en la independencia. En Francia existía una monarquía absolutista con Luis XVI al frente y ya sabemos cómo acabó. Había un sistema de estamentos que generaba una gran desigualdad y hubo una gran crisis política que acabó en la Revolución Francesa de 1789 con la caída de la monarquía. Como puedes ver, tras estas pequeñas comparativas, la realidad de aquella época distaba mucho de las declaraciones que ha hecho el director de la película Emilia Pérez. Pero entonces, si aquello era así en esa época, ¿cómo es que ha cambiado tanto o cómo es que la percepción que nos llega es totalmente diferente? Pues básicamente porque sí que es cierto que esto fue durante 1800, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX,
Y ojo, en parte es entendible, porque al final, por mucho que suene duro, la geopolítica es así. Aquí no va de buenos y malos, va de realidades. Y esta es palmaria. No solamente pasa allí, también pasa prácticamente en todos los países del mundo. Hay corrupción, hay problemas, hay gente que mira más por sus propios intereses que por los de su pueblo y por desgracia esto afecta de una manera muy importante. Pero que esto sea así no significa que los países hispanohablantes sean países pobres, países migrantes, ni mucho menos. Son países que, por desgracia, están teniendo una situación de unos cuantos años o de unas cuantas centurias que les llevan arrastrando una situación geopolítica muy mala. Entre otras muchas cosas también por lo que comentamos de la doctrina Monroe, que todo lo que pasa en el continente americano tiene que estar supervisado, auspiciado y que beneficie directamente a los Estados Unidos. Con todas estas cosas es difícil realmente poder levantar cabeza. Y más si aunque quieras levantar cabeza, tampoco tienes unos políticos en la mayoría de las ocasiones que miren mucho por el pueblo. Pero como eso es un tema más político que histórico, yo no me voy a meter mucho. Más que nada porque las opiniones políticas son respetables, cada uno tiene la suya y por supuesto yo no quiero contarte aquí ni trasladarte lo que yo pienso o dejo de pensar. Simplemente trato de reflejarte de la manera más fidedigna posible los hechos históricos. Por supuesto, dicho todo esto, si te interesa dejar tu opinión al respecto o quieres hablar de política, siempre desde el respeto, lo puedes hacer en el área de comentarios. Yo te lo agradeceré enormemente porque creo que todo lo que tenga que ver con comentar este tipo de cosas enriquece y nos ayuda a todos a tener una imagen y una visión más global de la situación. Bueno, llegados a este punto y habiendo analizado un poco la situación de ambas realidades, tanto de Francia como del Virreinato de Nueva España, te puedes hacer una idea de que lo que decía el director, lo que ha dicho el director estos días y lo que está en el inconsciente colectivo de mucha gente con respecto a los virreinatos es bastante falso. Yo podría haber estado aquí analizando dato por dato y tirarnos horas, hacer un episodio larguísimo, pero realmente creo que con la información que hemos condensado en este episodio es más que suficiente. Personalmente, y en mi opinión, considero que todo lo que se está diciendo, o una gran parte de lo que se está diciendo con respecto a los virreinatos, atiende a una política de divide y vencerás. Y es que realmente, si el hispanismo estuviera unido, con sus diferencias y por supuesto también con sus reclamaciones, pero si nos uniéramos todos en base a una seña de identidad, como puede ser el propio idioma, estaríamos hablando de que hay una capacidad de movilización de más de 600 millones de hispanoparlantes. Somos uno de los idiomas que más se habla en el mundo, somos uno de los idiomas que más se reclama y por supuesto que más extranjeros están dispuestos a aprender. Como has podido ver también en este episodio, uno de los principales puntos en los que se sustentó la economía y el crecimiento económico del Virreinato de Nueva España fue gracias al Galeón de Manila, es decir, a las relaciones comerciales que tuvo con Asia. Y eso, a día de hoy, en pleno siglo XXI, estamos viendo que precisamente también es un punto geoestratégico de gran conflicto. A día de hoy, uno de los principales miedos que tiene Estados Unidos, con trampa a la cabeza, es que los países BRICS, entre los que se encuentra México, rompan o traten de desarrollar un nuevo sistema geopolítico en el que Estados Unidos no sea el hegemón. Como ves, han pasado muchísimos años y, sin embargo, los equilibrios de poder y los miedos con respecto a estos temas siguen siendo muy, muy similares. Por eso, hoy, ahora, en estos años, en estos momentos, es más importante que nunca que sepamos la realidad de la historia, que conozcamos cuáles han sido los principales puntos a favor y puntos en contra de cada uno de los momentos y sobre todo también que tengamos en cuenta que más allá de las diferencias que puede haber entre países hispanos o países hispanohablantes, hay muchos más puntos en común que puntos de divergencia. Y eso es en lo que nos tenemos que apoyar. Eso es lo que tenemos que desarrollar y eso es lo que nos va a servir para crecer como una nación de naciones, por llamarlo de alguna manera, o, por decirlo de otra manera, como una Commonwealth, que dirían los ingleses. Al final, hay muchos más puntos que nos unen de los que nos separan. Y aunque hay mucha gente interesada en que esto
no se vea de esa manera, tarde o temprano nos daremos cuenta que juntos llegaremos mucho más lejos. Esto ya a modo de conclusión es mi opinión, pero me encantaría saber qué opinas tú si me lo dejas en comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que como siempre te haya gustado, me lo dejes en comentarios, me lo recompenses con un enorme like y como te digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo curioso de la historia. Adiós.